Hola a todos y bienvenidos un día más a Aprende Sencillo, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar con el anterior vídeo un poquito más así explicativo y en más detenimiento de la estadística y la probabilidad. He visto que es un vídeo que ha alcanzado más visitas de las que esperaba, entonces he decidido hacer una serie de vídeos explicando un poquito más estos términos. Antes de empezar con este vídeo que va de tipos de datos y escalas de medición, quería pedir perdón por estas 2 semanas de inactividad en las que me he encontrado enferma sin voz y además tenía exámenes en la universidad, con lo cual ha sido imposible compaginar. Lo que sí me da tiempo es a poder programar la serie de vídeos. Voy a intentar tener casi un vídeo de diario ahora en esta época, ¿vale? Para poder tener mucho más contenido y demás, ¿vale? Así que no me enrollo más, vamos a tomar un sorbito de café. Y vamos a empezar con el siguiente tema, que es los tipos de datos. Tipos de datos que nos podemos encontrar en la estadística. Recordemos, ¿qué era estadística? La estadística es la ciencia o la manera, una herramienta para tomar decisiones en base a diferentes datos. Nosotros tenemos un conjunto de datos y gracias a la estadística con sus fórmulas, si le añadimos una serie de fórmulas y de procesos, podemos con estos datos entenderlos, ¿vale? Podemos recopilarlos, organizarlos, interpretarlos y muchas más cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos saber para poder empezar con la estadística? Necesitamos saber sobre todo los tipos de datos, con qué datos, o sea, qué parte de aquí estamos analizando y cómo lo estamos analizando. No tanto las fórmulas que vamos a emplear, sino el cómo, que eso es la escala de medición. No es lo mismo decir que, por ejemplo, de acuerdo, yo estoy contando pasajeros en un tren, ¿vale? Sí, o estoy contando o viendo la cantidad de helados vendidos en una cafetería. ¿Sí? Vale, vamos allá. Tipos de datos. Nos encontramos dos básicamente. Los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Cualitativos y cuantitativos. Cuantitativos. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué son los datos cualitativos? Son aquellos que representan características no numéricas, ¿vale? Vamos a decir que son algo que no son números y que representan y que sí son, por ejemplo, cualidades o características. Características. ¿De acuerdo? ¿Cuál es un ejemplo de ello? Por ejemplo, los colores, sabores o incluso una opinión. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? El solo hecho de decir sí o no ya es un dato cualitativo, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen de características sobre todo este tipo de datos frente a los cuantitativos? Pues que nos proporcionan una información descriptiva sin necesidad de números, ¿vale? Información descriptiva sin números. Yo puedo tener muchísima información sin necesidad de número. Y ahora, ¿qué son los datos cuantitativos? ¿Qué van a ser? Pues lo contrario. Son datos que representan números o cantidades numéricas. ¿Vale? ¿Qué ejemplos de ellos lo podemos tener? El más típico, el tipiquísimo, la edad, la temperatura, el dinero, ¿vale? etc. También la altura de mi compañero de clase, ¿de acuerdo? ¿Qué característica tienen estos datos? Que lo que hacen es que sean bastante importantes, pues que podemos utilizar fórmulas, es decir, se utilizan para análisis estadísticos más detallados, ¿vale? Vamos a decirlo aquí. Son los que utilizamos con las fórmulas siempre. Vale. Y estos serían los tipos, por ejemplo.
¿Puedo convertir un dato cualitativo en uno cuantitativo y viceversa? Pues la respuesta es sí, en determinados casos. Por ejemplo, estamos determinando el color, ¿vale? Amarillo de los coches, típico, amarillo, blanco, rojo, negro y azul. Son los más típicos, ¿no? Y estos son datos cualitativos. Y nos dicen, por ejemplo, transforma estos datos en cuantitativos para averiguar el porcentaje de amarillos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues yo puedo asignar al amarillo un 00, un 01, ¿veis? Aquí. Si son 3, así. 001, 010. Estos, los que sepan binario, lo sabrán que es un código en binario, ¿vale? Estoy representando números binarios, pero podría haber dicho esto, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿En viceversa lo podemos hacer? Sí y no. Si nosotros sabemos previamente de qué estamos hablando, podemos decodificar al revés. Pero claro, si a mí me dicen que representa este conjunto de números, yo como sé que es un color, un sabor o simplemente es la posición en una tabla. ¿Cómo lo sé? No lo sé, ¿vale? Entonces, normalmente de cualitativo a cuantitativo sí, pero de cuantitativo a cualitativo no. Sí, vamos con el siguiente tipo, o sea, la segunda parte de este vídeo, que son las escalas de medición. Escalas de medición. Tenemos normalmente 4, ¿vale? Voy a meter una última como escala también de medición, aunque se encuentra un poquito en medio. La primera escala de las que tenemos es la escala nominal, ¿vale? Vamos a ver 3 características básicas de todo y terminaremos con un ejemplo. Escala nominal, pues es poner categorías de datos sin orden, ¿vale? Sin orden, muy importante que es sin orden específico, ¿vale? Un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues voy a clasificar unos datos por preferencia alimenticia, ¿vale? Datos por preferencia alimenticia. Carne, perdón, carnívoro, vegetariano, vegano, omnívoro, ¿vale? Entonces he clasificado sin un orden porque yo he dicho que todos están en el mismo nivel. Es como tener todos al mismo nivel, ¿vale? ¿Y qué características tienen? Pues que nos proporcionan información sobre la clasificación, pero no establece orden. Te da info, ¿vale? Te da info, pero sin orden ni preferencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero orden o preferencia en un conjunto de datos, ¿qué tenemos? Exacto, los datos ordinales, que es otra escala de medición. Aquí ponemos a todos, lo voy a poner aquí al mismo nivel, y aquí están en diferente nivel. Ya tienen un orden o preferencia que es importante a la hora de analizarlos, ¿vale? Que tienen un orden, sí, a un orden específico. Uy. ¿Qué más? Un ejemplo, imaginaos que ahora en vez de estas preferencias alimenticias de carnívoro, omnívoro, lo que tal, lo que hacemos es el sabor, ¿vale? El sabor de los alimentos, ¿vale? En favorito, por ejemplo, neutral o me disgusta, por ejemplo. Ahora yo estoy cogiendo una categoría de datos y le estoy diciendo que este dato tiene una prioridad o tiene un orden diferente a este.
¿Qué también lo podemos hacer? Por ejemplo, las carreras. Las carreras es un conjunto de datos en un orden específico. No es lo mismo analizar al primer corredor que al quinto corredor, ¿de acuerdo? Sí, o como también lo puedo poner en un orden. El número de lanzamientos de un dado también lo puedo considerar en cierta manera ordinal, porque si yo quiero saber la probabilidad del primer lanzamiento, no puedo ponerlo en unos datos ordinales, sino en cardinales. O sea, perdón, no puedo ponerlo en un dato nominal, sino en uno ordinal, ¿de acuerdo? ¿Cómo se suele ver esto más claro? Cuando tú tengas un problema, en un problema ya te van a decir siempre que ordenados de tal manera, con un rango de, yo qué sé, de preferencia de tal, siempre, ¿vale? Y esto como característica es que nos dicen el orden, nos dicen el orden relativo. Ojo, nos dicen orden relativo, pero no magnitud. Es decir, están en diferente orden, pero no por ello elaboro los datos de otra manera. Simplemente digo, oye, mira, esto es esto y lo quiero de esta manera, ¿vale? Otro tipo más de datos, los datos de intervalo. Ahora ya no analizamos uno a uno si está en el mismo nivel una categoría. Ahora lo que hacemos es coger de estos datos y los dividimos por conjuntos, ¿vale? Ahora va con conjuntos de datos. Cogemos unos cuantos. ¿Sí? No hay una característica, o como yo, es que no tiene punto cero absoluto. Sin punto cero absoluto. ¿Vale? Esto servirá para más adelante, sobre todo en fórmulas, para indicar que el cero no nos interesa o que está excluido. Porque habrá ciertos intervalos en los que dirá, mira, de aquí a aquí. De aquí, por ejemplo, a aquí. El ejemplo más tipiquísimo de intervalos son las temperaturas. ¿Cómo lo medimos? Pues pueden ser en Celsius, en Fahrenheit, lo que sea. Nosotros tomamos de referencia que toda temperatura mayor a 0 significa algo y toda temperatura menor a 0 significa otra cosa. Por ejemplo, mayor a 0 significa que el agua significa que es agua, ¿vale? Menor a 0 significa que es hielo. Y, por ejemplo, creo que es mayor a 100, significa que es gas o vapor de agua. Vamos a llamarlo vapor de agua mejor. ¿De acuerdo? No tenemos un número específico, pero sí que te puedo decir que de 0 a 99 estoy en agua, de, por ejemplo, me lo voy a inventar, de menos 100 o de menos infinito estoy en... Perdón al que me están llamando. Como me va diciendo, de menos infinito a menos 1, esto está mal. Menos 1 tengo un orden y de 100 a infinito tengo vapor de agua, ¿vale? Esto está. Otra cosa más que podemos tener en cuenta y otro tipo de datos son los de razón. Los datos de razón. Este es un poquito, lo he puesto en esta categoría porque también es una manera de relacionar y de medir los datos que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, ¿qué son los de razón o cómo los definimos? Son intervalos, ¿vale? Intervalos de iguales valores. A ver, que ya está fallando. De iguales valores. Con un punto cero absoluto, ¿vale? Absoluto. Normalmente lo que hacemos es no distinguir entre de intervalo y de razón. Simplemente los llamamos a todos de intervalos en niveles. Pero cuando queremos ser muy precisos tenemos que decir si nuestra medición se está haciendo en intervalo o en razón. ¿Por qué? Porque la importancia aquí, lo voy a poner con este color, viene en... Nuestra importancia viene en el cero absoluto. ¿Sí? Vale. Un ejemplo. El ejemplo también que se puede ver es el ejemplo de ingresos. Porque aquí sí que me importa tener un cero absoluto de euros. Es muy importante decir, por ejemplo, cuánta gente tiene 0 ingresos,
¿vale? O incluso la edad. La edad sí que incluimos el punto 0, porque tengo edad 0, es el principio de algo. Ahí toma mucha importancia, ¿vale? Y me diréis, vale, ¿y cuál es la diferencia entre esto? Realmente la diferencia está en cómo yo luego hago la conversión o el análisis de esos datos, ¿de acuerdo? Por eso os he dicho que aquí es en Celsius, pero si nosotros vemos libros o tomamos ejemplos o buscamos ejemplos, nos van a decir que la temperatura en Kelvin es en un intervalo de razón. Por eso lo he añadido un poco aparte para que consideréis que es el cero absoluto, pero en niveles básicos, si nosotros decimos que estamos en intervalo o en razón, no pasaría nada, ¿vale? ¿Sí? Y por último vamos a ver, yo creo, un ejemplo para que podamos cerrar este vídeo con todos los tipos de datos y las mediciones visualmente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de ello. El ejemplo dice así: supongamos que estamos realizando una encuesta para recopilar datos, ¿vale? Tenemos una encuesta en la cual recopilamos datos. Hasta aquí bien. Sobre las preferencias alimentarias de un grupo de personas. Importante, ¿sobre qué van a ir estos datos? Sobre preferencias alimentarias de un grupo de personas. Ya sabemos en base a qué estamos haciendo el experimento de los datos. Cada participante debe clasificar sus preferencias en relación con 3 opciones. Nos dan una serie y tenemos que clasificar según nuestras preferencias, que pueden ser carnes, vegetariano o vegano. Ya tenemos las categorías de datos. Ya tenemos 2 cosas importantes: a quién le vamos a hacer el experimento o a quién vamos a recopilar los datos y cómo los vamos a recopilar, en base a estas 3 categorías. Continúo leyendo. A continuación, vamos a ver cómo se resolvería de diferentes maneras con los conceptos que acabamos de entender. ¿Vale? No dice nada más, sino que lo vamos a hacer con estos diferentes conceptos. ¿Qué era lo primero que hemos dado? Datos cualitativos y cuantitativos. Vamos a hacerlo como si tuviéramos los datos, en este caso cualitativos y cuantitativos. Con datos cualitativos, pues las preferencias en este caso, ¿vale? Ya las tenemos cualitativas. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más, simplemente es decir, ¿vale? Las opciones, ¿cómo lo haríamos con datos cualitativos? Ya son características de por sí. Pues directamente nuestra solución sería carnes, vegetariano y vegano. Y ahora, ¿cómo haríamos las soluciones? ¿Cómo lo haríamos? Con datos cuantitativos. De 1000 millones de maneras. Pero lo más fácil es decir que a las carnes les asignamos el valor 1, por ejemplo. A los vegetarianos les asignamos el valor 2 y a los veganos el valor 3. Ya tenemos la respuesta. Los datos cuantitativos serían de esta manera. Si no nos dicen de otra manera, pueden decir de un rango de 1 a 8, por ejemplo. Pues yo diría, de 1 a 8 no, porque saldrá impares. Bueno, sí, de 1 a 8. El 1, 2, carnes. 3, 4, vegetarianos. 5, 6, veganos. Y 7 y 8, dudas. U otro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Y ahora, escalas de medición. ¿Cómo lo haríamos? Vale. Teníamos, recordemos, las escalas de medición. Teníamos 4, ¿no?, que hemos dado. Las de intervalo, las de razón, las nominales y las ordinales. ¿Cómo sería el nominal? Pues nominal se me ocurre que ¿qué era? Nominal, categoría sin orden específico, por lo cual las jerarquías son iguales. ¿Vale? Están todos al mismo nivel. Mi respuesta puede ser perfectamente la misma. No tengo que ordenar nada, no tengo que hacer nada con esos datos, con lo cual lo pongo tal cual. ¿Vale? Esto va a ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Sí? Vale, ahora ordinal. Ordinal, la característica que tenían era que, ¿cuál era? Exacto, que ordenamos las preferencias. Podemos hacerlo perfectamente con el ejemplo cuantitativo. Yo puedo decir
que mi preferencia es 1, 2, 3 en orden. Con lo cual yo le estoy dando más importancia a las carnes que al resto de categorías, ¿vale? Ya no va a ser igual que yo evalúe los datos o las respuestas de la encuesta de carnes que de vegetariano que de vegano. Igual que no es lo mismo que si mi solución, ¿vale? Aquí varias soluciones hubiera sido, hemos hecho 1, 2, 3. Pues puede ser 3, 2, 1, en lo que los veganos toman la mayor importancia, o directamente podemos haber puesto 2, 1, 3 y la siguiente que me queda es 2, 3, 1. ¿Sí? Me diréis, ya, pero si yo quiero solo 2 niveles, imaginaos, 2 niveles de orden. Puedo decir el nivel 1 y 3, que son impares, están en el orden máximo, ¿vale? Tienen prioridad máxima. Y el orden 2 tiene prioridad mínima. Sería otra solución, ¿vale? Y esto es como se ordenarían los datos de una manera ordinal. Vamos a hacer esto un poquito así, de intervalo y de razón. De intervalo. Pues en este caso habría una posibilidad que es el intervalo de alimentos, pero no tendría sentido. Con lo cual, para este ejercicio no lo puedes aplicar. Podemos decir no aplicable, porque yo no puedo juntarlos en intervalos. Sí que puedo decir carnes o vegetales, pero claro, vegetariano y vegano no es lo mismo, no está igual, ¿vale? Con lo cual, mi propio intervalo sería otra vez el mismo, el intervalo de carnes, vegetariano y vegano, pero no tendría mucho sentido porque solo habría un elemento. Y claro, un elemento de un intervalo en orden que se convierte en un ordinal, ¿vale? Y de razón, pues pasa exactamente lo mismo. No podemos determinarlo. No tenemos, por ejemplo, ¿cuál era la característica de los de razón? El punto cero. No podemos encontrar nuestro punto cero. Con lo cual, nuestra respuesta en el ejercicio sería nominal de esta manera, ordinal con los órdenes que hemos establecido aquí, varios, y de intervalo y razón no los podríamos sacar dado que hay muy pocos datos o están agrupados de esta manera. ¿Sí? Vale, pues hasta aquí este vídeo, espero que haya quedado claro. Quiero hacer vídeo aparte de muchas cosas de estadística. Espero que os haya quedado muy claro, lo he hecho muy despacio para que haya quedado lo más claro posible, porque si no entiendes, sobre todo en niveles, cuando avanzas, qué tipos de datos estás estudiando o cómo están esos datos en una escala de medición, hay fórmulas que no se pueden aplicar si estás haciéndolo en ordinal como en intervalo, o es necesario tener un intervalo. Si tú tienes un tipo de datos que no tiene un intervalo, no puedes aplicar esa fórmula, ¿vale? Pues hasta aquí todo, nos vemos en el próximo vídeo y recordad, aprender es sencillo si le cogéis el truquillo. ¡Hasta luego!